Quiero darles bienvenidos una vez más a nuestro estudio de los básicos. Estamos en el último estudio en esta serie de estudios. En este estudio quizás vamos a estar hablando de uno de los puntos más importantes en toda esa serie de estudios, porque hemos hablado de muchos conceptos que necesitamos implementar en nuestra vida, que necesitamos practicar, que necesitamos pensar, pero aquí en este estudio eh, quiero tocar en la parte más importante ya en todos esos estudios. Entonces, siempre, como en la imagen, tenemos en el fondo aquellas ruinas de un templo griego. Podemos siempre pensar, aquellas personas no eran duraderos. Y es lo que necesitamos ser. Necesitamos ser duraderos. Necesitamos tener perseverancia. Entonces, así como vemos ese templo con sus grandes columnas, sus pilares, podemos ver que los pilares están parados, pero ya el edificio se cayó. Y nosotros lo que queremos es así levantar un templo, pero que jamás se cae, que siempre permanece para siempre. Entonces, para lograr eso, aquí tenemos unas palabras de siempre un greco de aquel tiempo, Marcos Aurelius. Dice: no espera la perfección, pero esté satisfecho con el más mínimo paso adelante y considera el resultado como una pequeña cosa. Y tan importantes son esas palabras si recordamos. Él vivió en aquel tiempo, en aquel era, cuando aquella sociedad estaba en decaimiento. Y él estaba viendo la cultura, estaba viendo la juventud, estaba viendo las siguientes generaciones. Y todo eso estaba provocando sus pensamientos. Sé que hoy a veces no queremos hacer nada si no tenemos todo perfecto, por decir. Sé de mí mismo cuando llegué en el punto de mi vida que estaba pensando en bautismo. Yo en mi mente estaba pensando, pues necesito que todo sea perfecto primero. Y eso no es el camino de Dios. Si así vamos a esperar, nunca vamos a lograr lo que necesitamos que al fin de nuestra vida. Como bien dijo Marcos, es necesario que cada día estamos haciendo un poquito, no esperando a la perfección, pero luchando en una dirección positiva. Siempre quiero empezar con los primeros dos versículos de nuestro estudio. Espero que hasta este punto, con 12 estudios, estos dos versículos han quedado en su memoria, porque para mí son bastante importantes. San Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y la realidad, es posible que tal vez nunca vamos a comprender qué tan profundo es este sentimiento, porque es algo tan importante, tan inmenso, por decir. Pero cada vez que yo lo leo, capto un poco más yo mismo. Dice: yo soy el camino. Quiere decir que Él es el camino. No dice aquí: yo demostré el camino, sino Él dijo: yo soy. Y eso es importante. Cuando dice: yo soy la verdad, no está diciendo aquí que yo hablo verdad, es que Él es verdad. Y eso también es bastante importante. Igual, yo soy la vida. No quiere decir que Él tiene vida, sino es vida. Y si nosotros queremos esas cosas en nuestra vida, si yo quiero estar dentro del camino, si yo quiero la verdad, si yo quiero vida, no solo en el mundo venidero, pero hoy mismo, entonces necesito tomar todo Cristo. Y eso a veces es difícil comprender, pero necesito tomar entre mí todo lo que es Cristo.
Luego San Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os harás libre. Muy importante esas palabras, porque cuando hemos tomado la verdad dentro de nosotros, entonces podemos experimentar la libertad que es más grande, más profundo y más amplio que cualquier otra versión de libertad. Y eso es importante. Pero mientras que andamos en el camino del mundo, mientras que estamos tomando dentro de nosotros las falsedades del mundo, mientras que todo eso estamos haciendo, no vamos a tener libertad ni vamos a tener vida. Nuestra vida va a ser de un problema tras otro problema, de miseria tras miseria, de depresión tras depresión. ¿Por qué? Porque no hemos encontrado el comprendimiento en nuestro corazón de esas palabras. Entonces no tenemos libertad. Estamos todavía aislados del camino verdadero que queremos. Y he visto personas que se bautizan, que reciben la imposición de manos, que van a la iglesia constantemente y todavía no han alcanzado esos puntos. ¿Por qué? Porque en su corazón, aunque han hecho una decisión, típicamente ellos hacen la decisión por costumbre, por gerencia o algo así. Mis padres van a la iglesia, yo voy a la iglesia. Y no es una decisión de su corazón. No han llegado a conocer la verdad, ni desean ellos mantener la verdad. Como siempre, hemos tenido en esa misma pancarta el dicho de Euclides que hemos leído desde el principio. Y tan importantes son sus palabras para comprender San Juan 14:6. Dice, las leyes de la naturaleza no son más que los pensamientos matemáticos de Dios. Es una pieza integral en poder comprender esos dos versículos que hemos leído. Para encontrar la libertad, tenemos que comprender todo lo que es la creación. Entonces, tratando de alcanzar todos esos puntos, así como Euclides mismo habló del mundo, hemos hablado de la tierra y el universo, hemos hablado del cuerpo humano, la salud, hemos hablado de la firma de Dios, el huella dáctil de Dios en su creación. De ahí fuimos a hablar sobre temas espirituales, la verdadera misericordia, la verdadera amor, la verdadera fe, siendo auténtico en nuestra vida, siendo buscadores de la paz, siendo personas que son tardos para la ira, conociendo los espíritus, un tema bastante importante. Y hoy lo que queremos tocar es la perseverancia. Porque si lo que hacemos, solo hacemos por una corta duración, un año, un mes, un día, entonces no será parte de nuestra vida y no llegaremos donde queremos llegar. Me encanta esta imagen. Un montón de personas en carrera para lograr el trofeo dorado en los Olímpicos. No es solo querer, no solo es ir a los Olímpicos y decir, quiero yo correr. Es practicar 6 a 8 horas todos los días. De ahí podemos lograr ser esos personas profesionales que pueden ganar el trofeo de plata o dorado. Nos dice en Hebreos 6:15, y así esperando con paciencia, alcanzó la promesa. Todo lo que hizo Dios aquí en ese mundo ha tomado tiempo. Nuestra vida, formándolo y siendo los mejores personas que podemos ser, se va a tomar tiempo. Entonces, con paciencia esperamos ganar. El que va corriendo todos los días, practicando por su deporte, practicando su instrumento, si es músico, él con paciencia está practicando para que algún día
ganar el prestigio que Él quiere. Nuestro prestigio es la salvación. Entonces todos los días practicamos el amor, la misericordia y todo lo que hemos hablado. Y así, esperando con paciencia, alcanzamos nuestro trofeo. Mormón, en el libro de Mormón, capítulo 4, versículo 95, el último mitad del versículo, dice, y si haces esto y perseverares hasta el fin, de ninguna manera serás desechado. Entonces el hecho es seguir, no solo es hacer lo que Cristo nos pidió hacer, no solo es hacerlo por 10 años o 20 años y luego decir que estoy cansado de ir a la iglesia, estoy cansado de leer mis escrituras, o ya lo he leído una vez, no necesito leer más. No. Perseverancia quiere decir la misma ritmo que tenemos al principio, tenemos hasta el fin. Vamos siguiendo adelante. Mantenemos el fuego vivo dentro de nosotros. Hebreos capítulo 4, versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, que ningún caiga en semejante ejemplo de incredulidad. Entonces hay un momento cuando estamos en el camino, estamos luchando, hemos pasado muchas veces 5 años, es un número muy común, pero algo otros es otro número, pero hemos pasado un periodo de tiempo y empezamos a dudar. Ya cansamos de ir a la iglesia, cansamos de leer, de ayunar, pensamos que ya no estamos aprendiendo nada nuevo, empezamos a culpar a otras personas y luego empezamos a apartar de las cosas de Dios. Es el tiempo cuando tenemos que avivir nuestro fuego. Procuremos entrar. Tenemos que seguir en toda profesión. Hay una etapa cuando aquella persona piensa que ellos están haciendo lo mejor que pueden y no pueden más. Pero con un poquito más de lucha, sobrepujan aquel punto y avanzan a una etapa que ellos ni por cerca imaginaban que podían alcanzar. Y eso es lo que Dios está diciendo a nosotros. Vamos a llegar a una etapa y usted va a pensar, pues hasta aquí nomás puedo llegar. No, equivocada. Sigue, lucha un poquito más fuerte y usted va a ver que hay todavía para arriba. Sigue, procuremos. Y con eso quiero yo hablar de un hombre en particular, pero quiero hablar de unos otros dos en el transcurso de esa historia, o otras personas en el transcurso, pero quiero enfocar en el padre Abraham, porque para mí él es un excelente ejemplo de esa perseverancia. ¿Por qué? Porque recibió una promesa y en su vida nunca lo vio en la carne, por decir el cumplimiento de esa promesa. Entonces, quiero pensar un poco en su vida, también quiero yo ver unos puntos en la vida de él, porque a veces cuando leemos sobre esas personas en la palabra de Dios, en parte es como que creemos que eran superhumanos, muy santos, muy grandes y nunca podemos imitar lo que ellos han hecho. Pero yo quiero que ustedes entiendan, Abraham y todo lo demás eran personas igual que usted y yo. No hay distinción. Tuvieran dificultades, tuvieran problemas, tuvieran momentos de desánimo, pero seguían adelante. Y eso es lo importante para nosotros. Entonces, vamos a ver unos pedacitos de la historia de Abraham. Hebreos 11, versículo 8 al 10. Por fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuya artífice y hacedor es Dios. Me encantan esas palabras cuando estoy leyéndolo. Primeramente, Abraham tuvo fe.
Y podemos saber aquí en ese lugar donde dice, Abraham tuvo fe, no era una creencia, era una acción. Como sabemos, pues dice, obedeció para salir. Esto es la demostración de su fe. Muchas veces lo que nosotros creemos es fe, es creencia. Entonces creemos en algo y es creencia. Fe es la creencia en acción. Entonces Abraham creyó en Dios y creyó que Dios hablaba para su beneficio. Entonces cuando Dios vino y dijo a Abraham, quiero que tú abandones tu herencia carnal, tu parentela carnal, tíos, abuelos, lo que sea. Quiero que tú abandones todo eso y que tú vayas a otro lado. Pues Abraham mostró su creencia cuando actuó por fe y salió de su lugar. Entonces, cuando decimos nosotros, yo tengo fe, pues debemos tener como mostrar que tenemos fe. Solo porque yo digo que creo en Jesucristo, esa no es fe, es creencia. Si creo en Jesucristo, entonces la manifestación de aquella creencia viene con acciones de fe. Y es lo que estaba haciendo aquí Abraham. Entonces salió de su lugar, su lugar natal, y iba para una tierra prometida. Y sé que, bueno, la verdad es no sé qué estaba en la mente de Abraham. Tanteo yo por su firmeza, por su perseverancia hasta el fin de su vida, que él tuvo una mayor comprensión sobre esta promesa de Dios. Pero aún, tal vez no, tal vez solo pensó en lo carnal, tal como las palabras lea, pero dice aquí que Dios prometió algo, pero en versículo 10 nos da a pensar que tal vez Abraham tuvo una mayor comprensión. Dios estaba llevando a Abraham a una tierra prometida, pero nunca logró una tierra prometida carnal. Sí logró una tierra prometida espiritual. Y eso es importante. Entonces nos dice en 10, esperaba la ciudad que tenían fundamentos, cuya artífice y hacedor es Dios. Entonces pienso yo que Abraham comprendía su viaje. Su viaje todos los días, sus experiencias, todo lo que estaba pasando, era su fe en acción, buscando aquella ciudad que nunca iba a ver en persona, vivo, antes de la muerte. Entonces seguimos. Génesis 11, 31 al 32. Y tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, esposo de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y venían hasta Arán y asentaron allí. Y fueron los días de Tare 205 años y murió Tare en Arán. Entonces tenemos una mapa aquí. En la derecha, donde dice Babilonia, un poquito abajo de Babilonia, hay una ciudad pequeña que se llama Ur. Ahí es la tierra natal de Abraham, de su padre, Tare, toda su familia, no sé hasta cuántas generaciones. Salió, podemos ver una línea rojo puntada y arriba del pueblo, de la ciudad de Babilonia, podemos ver que aquellas puntas dividen. Uno sigue rojo, el otro sigue como un negro o morado oscuro. Quiere decir que por cualquier de esos caminos podía haber ido Abraham. Pero llegaron por esos caminos al pueblo ahí arriba que dice Arán. Es arriba de Asiria y Mari, un poco a la izquierda, dice la ciudad de Arán. Ahí llegaron todos y ahí murió su padre, Tare. Él murió en Arán. Era el primer pedazo de su viaje. Estamos hablando de un viaje que por fin
tenía aproximadamente 955 millas. Es un bastante viaje y eso es importante porque tuvo fe y estaba dispuesto a sufrir todo aquel para lograr algo que Dios le estaba prometiendo. Pues vamos a seguir. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. Y Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendiciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendiciré a los que te bendijieran, y a los que te maldijieran, maldiciré. Y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y fue con él Lot, y era Abraham de edad 75 años cuando salió de Harán. A veces decimos nosotros, o tenemos un dicho, que no se puede enseñar un perro viejo nuevos trucos. Pero yo digo que no es verdad. Abraham aquí tiene 75 años y todavía está dispuesto a cambiar toda su vida, levantar sus raíces, obedecer a Dios y seguir adelante. Entonces Dios le está pidiendo, salga de su tierra, de su parentela y vaya a una tierra lejana, uno que tú tal vez ni la conoces. Entonces viene Abraham y sale de su tierra, como ya lo hemos leído, sale con su padre, su esposa y otros, y van a una tierra lejana. Eso es el ejemplo para mí de lo que queremos hablar, perseverancia. Porque Abraham no solo obedeció, no solo escuchó, sino perseveró en lo largo del camino, en lo difícil del camino. No sabemos cuántas dificultades tuvo él en el transcurso de su viaje, pero podemos saber que a los 75 años caminando 1000 millas no es un hecho pequeño, es algo grande. No sé cuánto tiempo tomó para hacer aquel viaje, pero es un viaje larguísimo. Así, entonces podemos saber que tuvo un verdadero fe. Vamos a seguir. Génesis 12, 6 y 7. Y pasó Abraham por aquel tierra hasta el lugar de Sequim, hasta el valle de More, y a la Cananeo, y estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esa tierra. Y edificó allí un altar a Jehová y le había aparecido. Entonces, viendo nuestro mapa, en nuestra historia está él con su familia en Harán y va saliendo de Harán y van al sur buscando Damasco. Hay una línea sólido rojo, va de Alepo a Damasco y luego abajo a Sequim. Ahí llegó Abraham. Está en el territorio que hoy conocemos, territorio de Israel, el Medio Oriente, Palestina, tiene muchos nombres. Entonces él llegó y dijo Dios, a tu simiente daré esa tierra. Sabemos que Dios estaba hablando físicamente de todo aquel terreno y sabemos que se cumplió. Se ha cumplido ya 2 veces porque aún en el Viejo Testamento se cumplió y hoy en día en los últimos de los tiempos volvió a cumplir, porque otra vez Israel tiene ese territorio. Pero más que todo, cuando Dios está hablando ahí con Abraham, no creo por un momento que Dios se está refiriendo solo a la tierra carnal. Él está hablando a una promesa mucho más grande y importante para que pensamos. En este momento no tiene Abraham hijos, no tiene ninguna descendencia. Entonces, cuando Dios dice a tu simiente, en ese momento no está hablando de simiente carnal, sino está refiriendo más que todo a la simiente espiritual. ¿Qué simiente espiritual? Pues todas aquellas personas que vivan y actúan como Abraham. Abraham obedeció a Dios,
Abraham confió en Dios. Abraham puso toda su vida en el mano de Dios, aún para salir de su herencia, de salir de su trabajo. A los 75 años de edad, de seguro Abraham tuvo un trabajo muy confiable en Ur, no sé cuál era su profesión, pero salió dejando todo. Eso es mucha confianza. Esta es la semiente de Abraham, aquellas personas que están dispuestos a obedecer a Dios sin importar el costo. Y eso tenemos que perseverar. Cuando yo enseño a mis hijos el camino de Dios y luego mis nietos y luego mis bisnietos, estamos tratando de que esta semiente dura para siempre. Y no es solo genético, es espiritual. Vamos a seguir. Génesis 12, versículo 11 al 20. Como lo dijo, quiero yo también ver que Abraham era nada más una persona como usted y yo. Tenía debilidades, pero aún que tenía sus debilidades, era un hombre de Dios. Entonces, vamos a leer Génesis 12, 11 al 20. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su esposa, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso parecer. Y será que cuando te vean los egipcios dirán, su esposa es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien, por causa tuya, y viva mi alma por amor de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. La vieron también los príncipes de Faraón, y lo alabaron delante de Faraón. Y fue llevado la mujer a casa de Faraón. Entonces, aquí podemos ver lo humano de Abraham. Está llegando él a la tierra de Egipto. Me encantan sus palabras aquí. Sabemos que ya está mayor de 75 años, pero está viendo a su esposa y preocupada porque es una mujer muy hermosa. Y por parecer en el texto, no solo es Abraham que se piensa así, porque al llegar en Egipcio, aún los egipcios también vean la hermosura que está en Sarai. Entonces, con razón tenía preocupación Abraham. Pero ¿qué hace él? Él pide a su esposa decir una mentira. No es una mentira completa por decir, y a veces lo justificamos, porque en parte dijo ella la verdad. Es hermana, pero no es una hermana completo. Entonces también, como están casados, es esposa. Entonces dijo la verdad, pero también era un engaño. Y ese engaño prácticamente quiso destruir a una sociedad completa, porque cuando Sarai fue llevado a la casa de Faraón, Dios mandó un castigo grande y a culpa de Abraham, con razón. Entonces ahí podemos ver aún un hombre con fe y creencia siempre a veces tiene su debilidad. Seguimos en la historia. Versículo 16 al 20. Y hizo bien a Abraham por causa de ella, y tuvo ovejas y vacas y asnos y siervos y criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, esposa de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla por mi esposa? Ahora pues, he aquí tu esposa, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a sus hombres acerca de Abraham y le acompañaron, y a su esposa con todo lo que tenía. Entonces aquí podemos ver, por el engaño de Abraham, hizo daño a otras personas. Y eso es un bastante buen ejemplo de la razón por qué necesitamos la perseverancia.
Cuando perseveramos en lo bueno, evitamos esas dificultades. Pero sabemos que aún así como Abraham, nosotros a veces tropezamos. Cuando tropezamos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que levantar y seguir adelante. Eso es el camino del creyente. ¿Por qué? Porque su fin está por delante y tenemos que llegar allá. Y nadie va a llegar allá acostado en el suelo, por decir. Entonces, como una persona que está en una carrera, va corriendo, si él tropiezo, pues nunca va a llegar al fin si no levanta y sigue adelante. Lo más luego que levantamos, lo más luego que seguimos. Pero si acostamos tranquilo en el suelo y tomamos tiempo allá descansando, pues vamos a atrasar nuestra carrera. Entonces tenemos que levantar rápido. En toda Génesis, capítulo 17, versículo 1 y 2, y versículo 15 a 17. Recuerdo cuando salían Abraham de Ur de los Caldeos, tenía 75 años de edad. Ahora dice cuando Abraham de edad de 99 años. Entonces, son bastantes años que ha pasado. 20, 25 años, 24 años que ha pasado en el transcurso de cuando salían de Ur y este momento cuando Dios va a hablar con Abraham. Es bastante tiempo. Todavía en ese momento de nuestra historia, Abraham no tiene hijo propio con Sarai. No tiene descendencia legítima. Entonces, todas las promesas, a los 99 años de edad, todas las promesas que Dios había dicho carnalmente, Abraham no está viendo el cumplimiento. Todavía no está viviendo en la tierra prometido. Está viviendo como un extranjero en la tierra que Dios le prometió. Y eso es interesante para pensar. Dice, y cuando Abraham de edad de 99 años, le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Y dijo también Dios a Abraham, en cuanto a tu esposa Sarai, no te llamarás Sarai, sino Sara será su nombre. Y la bendiceré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendiceré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes y de pueblos serán de ella. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara de 90 años ha de dar a luz. Y dijo Abraham a Dios, te ruego que Ismael vive delante de ti. Y respondió Dios, ciertamente Sara tu esposa te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmará mi pacto con él, y con su semiente después de él, por pacto perpetuo. Entonces, otra vez aquí Dios está llegando y prometiendo, tú vas a tener también descendencia literal, carnal. Isaac va a ser su nombre y de él va a seguir la descendencia de Abraham en lo carnal. También entre algunos de ellos va a seguir la descendencia de Abraham en lo espiritual, lo cual es lo más importante de los dos. Pero aquí está viviendo como extranjero en la tierra prometida. Dios había dicho, toda esa tierra que tú veas, lo voy a dar. Tiene 99 años, va a cumplir 100. Su esposa tiene 90, no sé si es un poco más, pero dice 90 años aquí. Entonces podemos saber que son dos personas mayores de edad. ¿De qué le va a servir una herencia de terreno? Ya está más bien probablemente en sus últimos años. Hasta aquí nomás en el texto no lo sabemos, pero es interesante. A cualquiera, como Abraham, a cualquiera hubiera dicho Dios es mentiroso, porque no ha cumplido, no me ha dado ese terreno por herencia.
Pero Abraham, aunque en este texto que acabamos de leer, está dudando de Dios en cuanto a tener un hijo, pero por la mayor ha quedado confiable. Ha quedado confiando en Dios en todo. Y eso es bastante importante para pensar. Pues seguimos. Génesis 18, 17 al 19. Quiero ver otro aspecto de ese hombre que se llama Abraham. Dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo lo conozco. Sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, y guardarán el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Muy importante esos textos que acabamos de leer. Viene Dios, sabemos en la historia alrededor de este pasaje, viene Dios a destruir Sodoma y Gomorra. Y cuando Él llega a la casa de Abraham, antes de llegar a Sodoma y Gomorra, queda para platicar con Abraham, queda para comer con Abraham. Y está Dios preguntando, ¿puedo yo hablar de lo que estoy a punto de hacer con Abraham? Y cuando Dios está analizando a Abraham y quién era él, dice, yo conozco quién es Abraham. Y ese versículo 19, más que todo, nos está hablando de la simiente espiritual de Abraham. Dice que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Este es el simiente espiritual. Cada vez que nosotros cumplimos este pasaje, tal y como Abraham lo hizo, estamos siendo simiente de Abraham. Por herencia, sí. Cuando mandamos a nuestros hijos, y la palabra mandar aquí quiere decir enseñar, entrenar, levantar a nuestros hijos en el camino de Dios. Dice, guardamos el camino. Dice, hacemos justicia y juicio. Todo eso cuando estamos haciendo todos los días de nuestra vida, somos simiente de Abraham. Entonces, podemos ver otro pedazo aquí, bastante importante cuando estamos pensando en lo que acabamos de leer. Dice Génesis 18, 23 y 24. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Tenemos nosotros una pregunta aquí. ¿Qué le hizo pensar a Abraham que podía negociar con Dios? ¿Quién era él? Pues sabemos quién era él. Y la verdad es que todos nosotros podemos llegar a donde está Abraham cuando somos su simiente. ¿Por qué? Porque Dios hace amigo a los tuyos. Y cuando somos amigos, sí, bien podemos practicar, bien podemos negociar, así como está haciendo Abraham. Entonces, viene y él dice, Sodoma y Gomorra va a ser destruido. Pero ¿qué tal que hay unos creyentes allá? ¿Todavía lo va a destruirlo? Él en parte está queriendo saber bien, perfectamente quién es Dios y cómo va a trabajar. ¿Va a cumplir todo o solo va a cumplir cuando te conviene? Y viene Dios, sabemos en la historia, y dice, no, si hay justos ahí, no lo voy a destruirla. Y eso es importante, porque estamos viendo el corazón de Dios. Dios no quería destruir Sodoma y Gomorra. Dios no quería hacer descender fuego sobre ellos. Él quería rescatarlo, pero sencillamente no había manera. Y por eso tuvo que destruirlo. Pues seguimos en nuestra historia, brincamos varios capítulos, Génesis 23, 1 al 4. Dice, y fue la vida de Sara 127 años,
y tanto fueron los años de la vida de Sara. Entonces sabemos a los 90, Dios prometió que iba a tener Isaac. Probablemente 91, por ahí ya tuvo su hijo. Entonces tuvo ella la oportunidad de criar a su hijo 20 y pico de años. Eso es importante, porque en eso ella estaba criando semiente para Abraham, no solo genética, sino alguien que iba a seguir en los pasos. Versículo 2. Y murió Sara en Kiriat Araba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo a Sara y llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerte y habló a los hijos de Het, diciendo, peregrino y advenedizo soy entre vosotros, dadme así heredad para sepultar con vosotros, y sepultaré mi muerta delante de mí. Muy interesante, recuerda, todo ese territorio donde está Abraham, Dios ya había prometido, ese sería tuyo para herencia, pero todavía Abraham no tiene esa herencia. Su esposa acabó de morir a 126 años, pero la verdad es, Abraham en tierra prometida está todavía peregrinando. No es tuyo. Dios no le había dado esa tierra todavía. Pero dijo Abraham, Dios, tú eres mentiroso porque no me ha dado lo que prometiste. No, esto es la perseverancia. No es para un año, no es para 2 años, es para seguir hasta el fin de nuestra vida. ¿Cuántos años vivió Abraham? 175 años. Todo ese tiempo esperando el cumplimiento de la promesa. Pues creo yo que en parte él sabía que estos 175 años era la formación de la promesa. Como alguien que está recogiendo material para hacer una casa y edificando la casa, pero era una casa espiritual. Como dijo en el primer pasaje que leemos en Hebreos, dice que Abraham esperaba una ciudad hecha no a mano de hombres, sino una ciudad espiritual. Y eso fue el curso de su vida. Génesis 25, 7 y 8. Y estos fueron los días de la vida que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buen vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. Entonces, ¿pero lo carnal, la tierra prometida, fue ya dado a Abraham? No, todavía no. Todavía tenía que esperar. Luego su hijo Isaac, ¿cuántos años vivió? 180 años de edad. Génesis 35, 28 y 29. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue reunido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y sus hijos Esaú y Jacob los sepultaron. ¿Y recibió Isaac la tierra prometida? No, tampoco no. Si alguien estuviera para juzgar la profecía que Dios iba a dar a Abraham la tierra de herencia, ya hubiera dicho, no cumplió en la vida de Abraham, no cumplió en la vida de Isaac, pues tiene que ser que Dios es mentiroso. No, ya sabemos en retrospecto, Dios cumplió. Pero Él cumple las cosas a su tiempo y no a nuestro tiempo. Luego tuvimos Jacob, hijo de Isaac. Murió a los 147 años de edad. Génesis 47, 28 al 30. Y vivió Jacob en tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José, su hijo, y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierras en Egipto,
Mas cuando duermen con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y él respondió, yo haré como tú dices. Entonces, 175 Abraham, 180 Isaac, 147 Jacob, ¿están en la tierra prometida? No, no están en la tierra prometida todavía. Hablando de lo carnal, espiritual sí, cada uno entró. Eso ya sabemos. Pero en lo que prometió la tierra allá en el Medio Oriente, hemos pasado 3 generaciones. Bastante tiempo. Estamos hablando más de 400 años. Y todavía no logró su herencia. No sé si tú podías esperar tanto tiempo una herencia, pero eso es la palabra perseverancia. Es querer preservar para siempre, sin parar. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios. Entonces, hablando de nuestras vidas hoy, ¿en qué debemos preservar? Pues en muchas cosas. En la verdadera misericordia, como ya hemos hablado, en la verdadera amor, en ser buscadores de la paz, en ser auténtico, en la verdadera fe, en aquel atributo de ser tardo para la ira. Debemos preservar conociendo los espíritus. Debemos marchar adelante todo lo bueno que Dios nos ha dado a hacer, siendo benignos, siendo amorosos, amando al enemigo y amando al prójimo. Cualquier cosa que Dios nos mandó, hay que perseverar. La carrera no es para un día, ni para un año, ni hasta que te gusta. La carrera es hasta que termina la vida. Entonces, yo pienso en el mundo donde vivimos, en la tierra. ¿Cómo podemos nosotros esperar un mejor mañana? Abraham esperaba algo, Isaac esperaba algo, Jacob esperó algo. Pues nosotros podemos esperar algo cuando convertimos cada día en mejores personas como Abraham, poniéndonos hoy a aprender de nuestros errores, viviendo como vivió Abraham, obedeciendo a Dios, escuchando a Dios, confiando en Dios 100%. No porque vemos el cumplimiento de todo, pero porque sabemos que Dios jamás nos puede mentir. ¿Cómo podemos lograr ser pilares en el templo de Dios? Como el primer pancarta que vimos, aquel templo griego tenía sus pilares, sus columnas, pues nosotros queremos ser pilares en el templo de Dios. Sabemos que Abraham ya está ahí parado, Isaac, Jacob están allí parados. ¿Cómo podemos nosotros alcanzar eso? Y eso realmente es lo más importante. Y lo vamos a continuar en otra serie de estudios, hablando de eso, enfocando en ser pilares, porque es lo que necesitamos ser. No solo ser pilares, sino para que podamos sernos pilares resistentes a las dificultades, los terremotos. Sabemos que en este mundo, hablando de lo carnal, hay terremotos en la tierra y lo que no está hecho bien va a caer, va a fraccionar. Entonces nosotros espiritualmente queremos ser pilares resistentes a las dificultades. Así cuando nos vienen pandemias y otros asuntos, quedamos parados firmes para siempre. Espero, hermanos, que este sea un aliento para ustedes, que por medio de sus palabras, tal vez tú puedes mejorar un poquito tu vida. Agradezco su tiempo conmigo. Que Dios lo bendiga. Tenga un buen día.